Bien, pues antes de empezar nuestras clases o continuar, vamos a, vamos a ver si realmente, vamos a medir si realmente están comprendiendo. Ya, primeramente voy a pedir voluntarios y luego voy a llamar de acuerdo a mi relación. A ver, ¿algún voluntario? ¿Algún voluntario quiere dar sus orales? ¿Nadie? Vamos a llamar. A ver, Gutiérrez Vilca, Andrea, ¿está presente o no está presente? Gutiérrez Vilca, Andrea. Gutiérrez Vilca, presente, doctor. A ver, vamos a ir recordando algunos temas que estamos avanzando para ver si realmente estamos entendiendo, pero con sus palabras, lo que ha entendido. No es necesario que me diga en forma memorística los temas que estamos hablando. Si pueden con un ejemplo, mucho mejor. ¿Ya? A ver, hemos hablado que este nuevo Código Procesal Penal se ha incluido, ¿no?, un especialista técnico que se llama amicus curiae, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que del amicus curiae? ¿Qué requisitos debe de tener en cuenta el amicus curiae? ¿O quién es el amicus curiae primero? A ver, ¿de acuerdo? Mm, Amicus curiae, les hemos dicho, este nuevo modelo ha insertado este especialista, ¿no? No estoy dando el concepto. Es un técnico especialista en materia constitucional. mm, si mal no recuerdo, trata sobre eh, una persona ajena al litigio y al proceso que presenta a la corte en torno a los hechos que se ha contenido en una demanda. ¿Ya? ¿Y cuáles son O, o las? los requisitos, O sea, mm, hemos no dicho, recuerdo bien. A ver. a ver, te voy a recordar, no es parte ni tiene interés en el proceso, pues, ¿no? Ujú. ¿Quién lo designa? Las No partes. es, ¿Quién? ¿cómo? Perdón. ¿Quién lo designa a este personaje de amicus curiae? Mm, ¿Las partes pueden designar o solo el juez? las partes también. Solo el juez. Ya, es un especialista técnico, ¿no? Especializado en materia constitucional. Pues cuando hay vacíos, este señor, ¿no?, va a solicitar al juez, ¿no? Su, prácticamente es como un peritaje en materia constitucional, de resolver una controversia o un vacío, ¿no?, en la Constitución. Ujú. Ya, a ver, otra vez, ya, más o menos. Otra vez vamos a llamar a Barrios Gómez. Barrios Gómez. Presente, doctor. Tengo problemas con mi señal. Ya. A ver, hemos hablado, recuerdan, hablamos de control difuso, control concentrado y control político, ¿perdón? Hemos comentado, hemos puesto ejemplos, a ver si nos, a ver si nos recuerdan la memoria.
instituciones, porque de qué vale no que estarías avanzando y no queda nada, ¿no? O sea, no siempre que me contesten como contiene el código procesal constitucional, sino con sus propias palabras o con un ejemplo, un comentario, ¿no? ¿Qué es el control difuso? Bueno, en cuanto al control centrado, se basa bueno, en o sea, que vendría a ser por ¿Quién ejemplo, realiza, quién realiza el control difuso? el Tribunal Constitucional. ¿Control difuso? No, no, centrado. ¿Mm? El control centrado, o sea, Control o sea, que cumple esa concentrado. función para el, ¿Y quién realiza el control político? el poder legislativo. ¿Ya? ¿Y el Ajá, control y difuso? el control difuso, consiste, por ejemplo, los jueces ¿Mm? y también, las, las salas de juicio y también, ¿no? Para su aplicación, se tiene o sea, el actor de los jueces, o sea, lo principal. ¿Ya? ¿Está bien? Huizaca Huancuyo. Huizaca Huancuyo. ¿Está o se retiró? ¿Está Huizaca Huancuyo? Ya se me contestó cuando llamó la asistencia. ¿No quiere contestar Huizaca? Bien, entonces. Le comunica que tiene 00. Ya cualquier momento tiene la oportunidad de pedir morales para mejorar su nota. También acá le pondré, lo retiro la asistencia, porque le he puesto como presente. A ver, uno más, a ver. Curro Chura, Currachura presente, doctor. Curro Chura, no cambios, ¿no? A ver, Sí, doctor. a ver, Norca. A ver, según el Código Procesal Constitucional, ¿qué debe contener una demanda en forma general? El habeas data, amparo, cumplimiento. ¿Qué debe contener esa demanda? Los requisitos. Recuerda que hemos decidido uno por uno y hemos dicho los que no están se aplican supletoriamente lo que establece el Código Procesal Civil, artículo 424 y 425 y 130 del Código Procesal Civil. Entonces, este código inserta, en este nuevo código sí se inserta a los requisitos esenciales que debe contener una demanda constitucional. ¿Cuáles son? Porque después de esto vamos a acabar unas diapositivas y ahí ustedes van a exponer y vamos a hacer prácticas, ¿no? Cuando hagamos la práctica ya es seguro que ustedes ya saben todos los requisitos. Pero la parte doctrinaria ustedes deben conocer. Ahí lo voy a recordar, a ver. La demanda debe contener la designación del juez ante quien se interpone, ¿ya? Es un requisito. Designación, o sea, la competencia, ante qué juez se interpone. Entonces, en este caso es ante un juez constitucional, ¿no? ¿Qué más contiene una demanda? Habeas corpus, proceso de amparo, cumplimiento, habeas data. ¿Qué más debe contener en forma general? ¿Lo recuerdo?
El delito, doctor, el delito que se le está atribuyendo también puede ser los datos de los agraviados o en este caso los imputados. Sí, primero estamos con su compañera Norca y luego voy a pedir voluntarios. Ah, ya, disculpa, doctor, disculpa. Ya. Entonces, Chile igual, en cualquier momento me pide orales voluntarios para mejorar su nota, porque estoy llamando orales y también voluntarios. Entonces ahora voy a pedir voluntarios, ¿sabes? ¿Algún voluntario? ¿No hay ni un voluntario? Hemos dicho, en este nuevo Código Procesal Constitucional se inserta la participación de la defensa pública, que pertenece al Ministerio de Justicia, ¿no? A ver, ¿podrían decir en qué consiste? ¿En qué consiste la participación de la defensa pública? Aló, ¿Sí? doctor, buenas Sofía, tardes. Domino Cruz. ya, ya. Doctor, sí, para manifestar de que sí, pues la participación de la defensa pública es, no diré facultativo, pero sí imprescindible, porque de algún modo tiene que representar al Estado para poder hacer defensa de aquellos imputados que de algún modo van a mostrar incapacidad o poca solvencia para poder contar con un abogado. Sin embargo, pienso yo que hasta cierto punto tiene que hacer un papel doble. Primero, demostrar identidad con la causa, la motivación del hecho, y en un segundo momento también cómo interceder ante el Estado a través de la constitucionalidad para demostrar una verdad que puede ser atribuible o de pronto puede ser, sí, pues no, en contra del imputado. Entonces, solo sé que las garantías constitucionales en este caso, doctor, no siempre actúan en beneficio, en protección, ¿no? de los más necesitados. A pesar de que sí, pues se tiene que guardar, ¿no? El orden social o paz con justicia social, pero vivimos en un contexto en el que siempre la justicia va a estar de algún modo inclinada. Nada más, doctor, muchas gracias. Bien, muy bien. A ver, un voluntario más, uno más para continuar. ¿Alguien más un voluntario? Doctor, buenas noches, buenas tardes. Buenas. Laime, ¿no? Sí, doctor, por lo que usted dijo, la participación de la defensa pública, como ya lo había dicho el compañero Rubén, pues, ¿No? es una persona, que está designado, pues, ¿no? Por el Estado para que representen a las personas, vamos a decirlo, de bajos recursos económicos, que no puedan sustentar, pues, el costo, el monto de un abogado común, pues, ¿no? Entonces, esos defensores públicos que antes se les llamaba abogados de oficio, me parece, ¿no? Entonces ahora ya los llaman abogados o de defensa pública, pues, ¿no, doctor? Eso Ya, sería todo, doctor. ya, está bien. Ellos, los abogados de defensa pública, pertenecen al Ministerio de Justicia. O sea, quien paga es el Estado, ¿no? Es como yo le decía, ¿no? Antes, por ejemplo, en otros procesos penales, civiles, sobre todo penales, ¿no? Solamente había abogado del imputado. Entonces el Estado les daba al abogado al imputado, ¿no? O sea, al procesado. Pero sin embargo, pues, han visto una realidad y la gente ha reclamado. Entonces, de ahí el Estado le pone abogado a la parte agraviada, ¿no? Que es lo que debe ser prioritario, ¿no? A la parte agraviada, ¿no? Pero siempre y cuando, ya lo dijeron ustedes, que no tenga capacidad económica, no tenga solvencia económica,
¿no? Y eso debe ser calificado por un asistente social, ¿no? ¿Qué tal yo de repente le digo, no, yo no tengo trabajo y simplemente yo no tengo ingresos económicos? El asistente social tiene que hacer pues una búsqueda, ¿no? Ahora a través de la tecnología, podemos ver pues de repente en la SUNAT, de repente es una persona, es un comerciante, ¿no? No será profesional, pero de repente es un comerciante que digamos, tributa o hace movimientos económicos fuertes, de repente al día, a la semana o al mes. Pues estaría pues tratando de sorprender a la Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces tiene que ser, de todas maneras, tiene que estudiarse, ¿no? Entonces de repente es una persona huérfana, es una persona que no tiene trabajo y solo vive de apoyo de sus familiares. Entonces en ese caso sí, la defensa pública le va a dar un abogado a fin de que lo defienda, ¿no? Este es cuando un derecho constitucional ha sido vulnerado. Pero también les he dicho por vuestro conocimiento que a veces hay abogados especializados, ¿no? En el Ministerio de Justicia. Entonces ya, por ejemplo, llegó un caso de una persona y esa persona pues era insolvente, ¿no? Pero con un tiempo es solvente económicamente. Entonces, si se demuestra que es solvente económicamente, esa persona quiere que ese abogado le lleve, entonces ya les he dicho que tiene que pagar al Ministerio de Justicia. Hay una cuenta, ¿no? Entonces tiene que pagar al Ministerio de Justicia, ahí tiene una tarifa, digamos, por una audiencia de control de acusación, o podría ser, digamos, una tutela de derechos, o un juicio oral, ¿no? Si tienen sus montos, pagan y normal, le ponen a disposición de ese abogado a favor de ese señor, ¿no? Que es empresario, es un solvente económico, ¿no? En los demás casos va a ser siempre la persona que no tiene esa solvencia económica para poder cubrir un abogado, ¿no? Porque un abogado de un proceso constitucional no le va a cobrar menos de unos 5 o 10 mil soles, de acuerdo a la situación económica también, ¿no? Entonces imagina que no tiene un ingreso económico, ¿de dónde va a pagar, no? El abogado. Se agota, entonces, por eso hoy en día se inserta, es una novedad, pero aún no está vigente, ¿eh? Por ejemplo, en Puno, no hay abogados especializados en materia constitucional. Pues, ¿quién está defendiendo? Los abogados, digamos, que están en materia civil, ¿no? Entonces, esto seguramente con el tiempo se va a implementar. Falta abogados de la defensa para cuestiones laborales, que es importante también, ¿no? Siempre este tipo de procesos, como os he dicho, predomina el principio de tuitivo, principio de protección al trabajador, ¿no? Y no al empleador, pues, ¿no? Por eso hemos dicho, cuando hay una duda de interpretación de la norma, siempre van a interpretar a favor del trabajador, ¿ya? Eso se llama indubio pro laborari, ¿no? Jurídicamente hablando, indubio pro laborari, ¿ya? Pues vamos a continuar. Nosotros nos hemos quedado en la diapositiva 21. Faltando una semana para el examen, todo este diapositiva lo voy a pasar para... Ustedes tienen su material, pero de todas maneras lo voy a pasar este material a través de vuestro delegado que ustedes tengan presente. Entonces hemos estado viendo las causales de improcedencia de improcedencia de un proceso constitucional. Entonces, cuando no procede instalar una demanda de un proceso constitucional, ¿no? Y vamos a hablar después de amparo, data, cumplimiento popular y otros, ¿no? Estamos hablando de la parte general, la parte preliminar, estamos hablando. Después vamos a hablar de forma específica de cada garantía constitucional. Es la parte general. Entonces hemos dicho cuando no procede, ¿no? Ahí decimos, hemos estado continuando, ¿no? Cuando haya litispendencia por la interposición de otro proceso constitucional. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa litispendencia? ¿Alguien sabe? Litispendencia. Esto seguramente han hecho en civil.
¿Nadie sabe? ¿Nadie recuerda? Dice, hay litispendencia cuando antes de interponer un proceso constitucional, hemos hecho, por ejemplo, un proceso civil, ¿ya? Entonces, no podemos hacer paralelos los dos procesos, ¿no? Entonces voy a interponer, ¿no? Voy a interponer una excepción de litispendencia. Les voy a decir, señor, aún se está ventilando en otra vía. Por lo tanto, en esa vía primero debe de resolverse para presentar una, un proceso constitucional. Y otro ejemplo puede ser, digamos, en la vía administrativa se está ventilando. ¿Sí? Entonces, si aún no se ha agotado la vía administrativa, entonces yo no puedo interponer, pues, acá una demanda, porque de repente en la vía civil me dan razón. Pues imagina que presente una demanda constitucional, estaría haciendo una pretensión duplicada, ¿no? Pues en esos casos tampoco procede, es una causal de improcedencia de una demanda constitucional. Y otro es, si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre poderes del Estado o de entidades de la administración pública entre sí, tampoco procede entre los gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí, sino contra el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, interpuesta por un gobierno local, regional o entidad pública. Alguna, en estos casos, la controversia se tramitará por procesos de inconstitucionalidad o de competencia según corresponda. Otro más. Un segundo, por favor, ya me van a entregar unos documentos de la universidad. Ya, un minuto. Vamos a suspender.
Bien, entonces hemos estado comentando causales de improcedencia, ¿verdad? Pues, ¿cuándo más no procede? ¿No? Dice, se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado o de entidades de la administración pública entre sí, tampoco procede entre los gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí, ni contra el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, interpuesto por un gobierno local. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos, como vamos a ver más adelante, se tramita en un proceso competencial. Esto vamos adelantando. ¿Qué es proceso competencial? Competencial es un proceso que va a ventilarse cuando hay conflicto o cuando hay duda de las funciones o atribuciones del poder legislativo, poder judicial o poder, ¿no? Entre los poderes, ¿cierto? O también si es que hay un conflicto, digamos, entre el gobierno regional y un gobierno local, municipal. Pues en esos casos vamos a ir por la vía del proceso competencial o también de inconstitucionalidad, ¿no? De repente, de repente un gobierno local emite una ordenanza, ¿no? Una ordenanza municipal, que contraviene la Constitución. Entonces no vamos a ir por vía de acción de amparo, acción de habeas data, ni habeas corpus, otra garantía, sino vamos a ir por la vía de inconstitucionalidad. Entonces tiene mecanismos que establece la Constitución Política del Estado. Entonces ahí iremos a la Constitución, vamos a ver quiénes tienen iniciativa, digamos, a la, digamos, a iniciativa para la, ¿cómo se llama? Legislativa. Entonces la Constitución nos dice, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República, los congresistas, hablamos de los colegios profesionales, gobiernos regionales, municipales, ¿no es cierto? Entonces, a través de ellos, o también los ciudadanos, dice 5.000 firmas debían de comprobadas por la RENIEC. O si tenemos las 5.000 firmas, tenemos iniciativa legislativa para pedir la inconstitucionalidad de una norma que está afectando el derecho de una persona o un grupo de personas, ¿no? Entonces, en esos casos tampoco no va a proceder, ¿no? Una garantía constitucional, sino vamos a ir a través de un proceso constitucional o una acción de inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Tenemos que fundamentar, motivar el por qué contraviene la Constitución Política del Estado esa norma, ¿no? Esa norma, ¿no? O de repente ciertas funciones o atribuciones de los poderes del Estado. Y el otro también, cuando no procede, cuando ha vencido el plazo para interponer la demanda con excepción del proceso de habeas corpus. ¿Ya? Este también vamos a verlo más adelante ustedes cuando expongan en forma específica, por ejemplo, el proceso de amparo. ¿Sí? ¿Ya? Ustedes van a ver que el Código Procesal Constitucional establece que tenemos solo 60 días después de la vulneración de derecho, hasta el día siguiente se cuenta 60 días para interponer un proceso de amparo. ¿Qué tal si interpongo pasando los 61 días? Pues como hay contraparte, vamos a nosotros demandar a una institución. Cualquier institución tiene su asesor legal. Nosotros contratamos también un asesor legal. Entonces el asesor legal nos debe orientar, ¿no? Tenemos que hacerlo dentro de los 60 días. Si pasa 60 días, nos van a declarar improcedente por extemporáneo. ¿Ya? Entonces, ahí existen plazos, pues, ¿no? Pero en caso de habeas corpus, no tiene un plazo establecido que establece el Código Procesal Constitucional. Porque hemos dicho, no tiene formalidades, ¿cierto? Para, una, para un habeas corpus no es necesario que vayamos donde un abogado, ¿no? Nosotros podemos hacerlo en forma empírica, con una solicitud, ¿cierto? Pero ¿a quién vamos a dirigir? Al juez constitucional. Antes era al juez penal, ¿cierto? Pues ahora al juez constitucional. Entonces, cuando hay derechos que se vulneran, pero protegidos por esta garantía, ¿no? Como vamos a ver, son algo de 22 derechos, ¿no? Que protege el habeas corpus. Entonces, se vulneran los derechos, tenemos que ir por esta vía, ¿no? Entonces, si lo hacemos por otra vía, no, en este caso no va a proceder, pero si fuera habeas corpus, sí procede. Y los demás no va a proceder.
Ya, acá también hay un aspecto importante cuando dice procedencia frente a actos lesivos basados en normas. ¿Ya? Actos lesivos basados que está conteniendo una norma, ¿no? Una norma que contiene la Constitución, ¿no? Dice, cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma incompatible con la Constitución, o sea, que contraviene la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá además la inaplicabilidad de la norma citada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hemos dicho, ¿no? Cuando una norma contraviene la Constitución, entonces el juez tiene la facultad de no aplicar esa norma, porque es facultad de los jueces. Por eso, cuando yo preguntaba antes, decía, ¿no? A ver, ¿qué es control difuso? ¿Qué es control concentrado? ¿Qué es control político? El control difuso es la facultad que tienen los jueces de inaplicar una norma cuando contraviene una norma constitucional. ¿Por qué? Ustedes saben que la Constitución está por encima de cualquier ley, decreto legislativo, cualquier norma. Está por encima. Entonces, es de aplicación obligatoria primero la Constitución. Por ejemplo, el Código Penal, el Código Procesal Constitucional está por debajo de la ley. Está por debajo de la Constitución. ¿Cierto? Entonces, entonces, cuando se emite una sentencia, de todas maneras tiene que citar, dice, la inaplicabilidad de esa norma que está contraviniendo a la Constitución. A eso se refiere este precepto, ¿no? Y ahora, procedencia respecto a las resoluciones judiciales. Esto yo les adelantaba el otro día, ¿no? También proceden garantías constitucionales contra resoluciones judiciales. Vamos a ver. Dice, el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes, dictadas como manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo acá? O sea, por ejemplo, sale una sentencia judicial, ¿no? Pero contraviene nuestros derechos constitucionales. Entonces, contra esa resolución judicial yo voy a prestar un amparo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, los jueces constitucionales o el Tribunal Constitucional no está inmiscuyendo, no sé, no es un poder más del Poder Judicial, sino es independiente. Su función del Tribunal Constitucional solo es controlar la constitucionalidad. Él no se mete en aspectos regulares que establece el Poder Judicial. Eso siempre ha habido una polémica entre la actuación judiciales y el Tribunal Constitucional. No sé si habrán visto ustedes, ¿no? A veces, por ejemplo, en, dispone una prisión preventiva, ¿no? Contra tal persona. 9 meses, por decir, ¿no? Entonces, yo veo pues que de repente está afectando derechos, ¿no? O no están previstos en forma exhaustiva los presupuestos que establece para la prisión preventiva. Yo presento un habeas corpus, porque está afectando mi derecho a la libertad. O sea, a veces el juez, mejor dicho, el Tribunal Constitucional ordena y cese esa prisión preventiva. Hay muchos casos. ¿Ya? Entonces muchos dicen, no, el Tribunal Constitucional está actuando como una instancia superior al Poder Judicial. Y no es así. ¿No? El Tribunal Constitucional solo hace un control de la constitucional, si se afecta o no derechos constitucionales. Pero el fondo del asunto de la prisión preventiva, eso lo tiene que ver el Poder Judicial. ¿No? Un caso, yo recuerdo acá un caso de un presidente regional de Puno, ¿no? ¿Qué pasó? Le han denunciado por un delito como consecuencia del ejercicio de la función. ¿Y qué pasó? Y el juez lo sentenció contra ese gobernador regional, lo sentenció por un delito X. ¿Ya? Pero le pone medidas restrictivas. O sea, no le pone una pena efectiva, una condena efectiva, sino le pone una pena condicional con las siguientes reglas, dice. ¿No? Pues una regla era no salir de la región de Puno sin autorización del Poder Judicial, no cometer nuevo delito, firmar cada 30 días el libro, ¿no? El libro y el control biométrico, ¿no? ¿Qué pasó este gobierno regional? ¿No? Por invitación del gobierno de Bolivia, ha acudido, sabiendo que tenía medidas restrictivas, ¿no? Sin pedir autorización del juez. Se por ejercicio de la función, salió y se ha ido a Bolivia a una ceremonia que le ha invitado, ¿no? Entonces el procurador público, ¿no? O la Contraloría, si no me equivoco, solicitó
la revocación de esa medida, de esa pena condicional, ¿no? Por haber infringido de que salió de la región sin autorización judicial. Entonces, este gobernador regional lo que hizo es ir por vía, ¿no? Habeas corpus. O sea, para él decía, ¿no? Yo soy una autoridad y simplemente cumplió como ejercicio de mi función. Es invitado, no he ido a pasear ni a salir, pues, por cuestiones personales, sino como consecuencia de la función. Entonces yo recuerdo que inclusive lo trajeron a Valle Riestra. Ustedes saben, es un constitucionalista, ¿no es cierto? Valle Riestra. Ya él, en dos hojas que hizo, planteó un habeas corpus, ¿no? Porque ya le habían revocado, ¿no? Su condicionalidad, querían ponerle efectivo y meterlo en la cárcel. Entonces planteó un habeas corpus fundamentando ello, ¿no? Es una situación de querido de cargo, era indispensable, ¿no? Y solamente era ida y vuelta y no sé qué situaciones plantearon, ¿no? Y a consecuencia de ese habeas corpus, ¿no? Prácticamente cesó, o sea, ordenó, ¿no? Ordenó, ¿no? En este caso la vía judicial, ¿no? Ordenó que no se le puede, digamos, revocar la condicionalidad contra ese señor, ¿no? Inclusive eso llegó hasta el Tribunal Constitucional y ratificaron que no, por ser primera autoridad regional de Puno, no se le debía variar su condicionalidad a efectiva, porque había una razón, una causa, dice, una causa justificable por la que había salido, ¿no? Entonces, debido a ello, intervino el Tribunal Constitucional de que el señor continúe en su función como gobernador regional. Y nosotros preguntando a los asesores que trabajaban en el gobierno regional y decían, ¿no? ¿Y cuánto le ha cobrado este Vallerista por hacer esa demanda de dos caras, ¿no? De un habeas corpus, ¿ya? Y yo me entero que le han cobrado $4,000, aparte del pasaje de vuelta a Lima. Se imagina, ese es el saber, el conocimiento, digamos, para que, digamos, cese ese. Se imaginan si lo revocaban, lo mandaban a la cárcel, porque había vulnerado una de las, ¿no? De las reglas de conducta. Entonces, como veremos acá, ¿no? También procede el amparo, ¿no? Un proceso de amparo contra resoluciones judiciales firmes. ¿Es una resolución judicial firme? Ya hemos hablado ya. ¿De cualquiera de ustedes? ¿Cuándo decimos que una resolución judicial es firme? Inclusive intervinieron ustedes, yo recuerdo. ¿Alguien quiere intervenir? Cuando, ¿Cuándo? doctor, disculpe, cuando es cosa juzgada, cuando ya tiene esa determinación de cosa juzgada. ¿Ya? ¿Su apellido? Yufra Gutiérrez, doctor. ¿Cierto? Eso ya hemos comentado, ¿no es cierto? Entonces, una resolución queda firme cuando tiene la calidad de cosa juzgada. O sea, en otras palabras, cuando ya no procede un recurso más, es la última instancia. Pues decimos, ¿no? A veces nosotros apelamos a una resolución penal, ¿no? O simplemente sale una resolución en primera instancia, lo hacemos pasar el término. Tenemos 5 días para apelar y queremos apelar al sexto día. Entonces nos declaran improcedente por extemporáneo. Entonces, automáticamente queda firme esa sentencia de primera instancia. ¿Cuál es la consecuencia lógica jurídica? Es de que tienen que ejecutarse la sentencia en contenido como esté. Yo ya no puedo, yo ya no, ya no tengo la oportunidad de apelar porque me he pasado el plazo, ¿no? Pero también hay un recurso que se puede plantear, ¿no? Siempre y cuando hay una justificación, de repente ha habido paro, de repente ha habido era feriado, de repente local, yo qué sé. Entonces ahí vamos a presentar un recurso ¿alguien sabe? Cuando no aceptan la apelación, ¿qué recurso procede? Recurso de queja, doctor. Recurso de queja, ¿no es cierto? Recurso que Recurso de queja se interpone ante la segunda instancia, ¿no es cierto? La segunda instancia solicita a los actuados
y va a ver si hay una justificación o no hay una justificación. Si no hay justificación, se lo va a declarar improcedente la queja. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Tenemos que ejecutar la sentencia en los extremos que salió la primera sentencia. Entonces, ahí sabemos, ¿no? Entonces, el amparo procede de resoluciones judiciales firmes, ¿no? O sea que ya no cabe otro recurso. Dictar como manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, ¿no? O sea, el derecho juzgado, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectado. ¿No? Dice, es improcedente cuando el agraviado, ¿ya?, dejó de consentir la resolución que dice afectado. Claro, porque se le pasó el término, ¿no? ¿Mm? Se le pasó, entonces ya no puede presentar una resolución judicial. Ahora, hay un plazo que establece contra las resoluciones judiciales. Ya no es 60 días, sino es 30 días. ¿Ya? Entonces, dentro del plazo de 30 días tengo que presentar un proceso de amparo contra una resolución judicial. Eso vamos a ver más adelante cuando ya individualicemos cada garantía constitucional. Ahí van a ver procesos de amparo contra una resolución judicial, procede en el plazo de 30 días, ya no 60 días, con esos procesos particulares, ¿no?, de la Comisión de Derecho. Dice, el habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela profesional efectiva, ¿no? Eso ya conocemos, ¿no? No solamente ello, son 22 derechos que protege el habeas corpus. Vamos a ver más adelante. Ya. Entonces dice, se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional. Entonces, estamos buscando la tutela jurisdiccional efectiva. A probar de defensa y contradictorio, igualdad sustancial. Todo ello respecto a los procesos, plazos, tiempos, es el debido proceso, ¿no? A no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley. Entonces, no me puede obligar, pues, si estoy en el proceso de amparo, no me puede obligar que yo pase a un proceso de cumplimiento, pues, ¿no? Hay que respetarse la decisión de la persona que está siendo vulnerada sus derechos. A la obtención de una resolución fundada en derecho, o acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos inferencidos, ¿no? Esto también hemos adelantado, ¿no? Hemos dicho que cuando una sentencia queda firme, ¿no?, queda consentida, la Constitución establece la prohibición de revivir ese proceso fenecido. Sin embargo, recuerdan ustedes, hemos dicho, hay una excepción. ¿En qué proceso hemos dicho? Por ejemplo, un proceso penal. ¿Cuándo se puede revivir? ¿Cuando está consentida? No. ¿Recuerdan que hablamos? Un proceso consentida, ¿se puede volver a revivir ese proceso o no? ¿Se acuerdan cuando hablamos? ¿En qué casos? Estando consentida, ¿se puede volver a revisar el proceso? Por ejemplo, en materia penal, cualquier otra materia. ¿Cómo se llama la acción? ¿No recuerdan? Hemos dicho, es una acción, una excepción, esta acción. Se llama nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y eso para plantearse necesita, el plazo es de 6 meses, ¿no? Pero el principal requisito es, tenemos que acreditar el fraude. Como decía, ¿no? De repente en la vía judicial o en la vía penal, ¿no?, de repente hemos falsificado documentos, ¿no? O hemos dado una dádiva al juez que está demostrado que a su cuenta le hemos depositado, por decir, unos $20,000, ¿no? O hemos falsificado documentos de instituciones, firmas, yo qué sé. Eso después del que queda consentida.
Entonces la persona que gana un proceso ya está consentida y ahí queda, ¿no? Consulta al abogado, ahí queda. Pero también el abogado sabe que hay una excepción, ¿no? Se puede de una acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. O sea, cuando yo obtengo esa sentencia, ¿no? En última instancia, que quedó consentida, pero con fraude, ¿ya? Pero para esto tiene que haber pruebas, ¿no? Pruebas contundentes, dice la norma. Pruebas contundentes. Si yo acredito eso, esa sentencia que quedó consentida se anula, queda nula. Y que volverse a iniciar un nuevo proceso con todas las garantías procesales y el debido proceso, ¿ya? Es una excepción que ustedes también deben conocer. Muchos dicen, no, ya quedó consentida, ya no pasa nada, ¿no? Ya, vete por ganar el juicio. Pero no es así. Es que hay prueba en contra, entonces, nuevamente vamos a someternos a un debido proceso. Ahora hablamos de procesos constitucionales durante el régimen de excepción. Estamos hablando, digamos, de un estado de emergencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los procesos constitucionales? Dice, los procesos constitucionales no se suspendan durante la vigencia de los regímenes de excepción. ¿Cuáles son los regímenes de excepción? A ver, ustedes ya vieron constitucional 1 y 2. ¿Cuáles son los regímenes de excepción? ¿Nadie? ¿No es estado de emergencia, estado de sitio? ¿Mm? Pues cuando este tipo de estado de emergencia dice no se suspende la vigencia de los regímenes de excepción. Pero saben también ustedes, cuando hay un estado de emergencia, el decreto supremo que emite declarando estado de emergencia dice en forma taxativa, expresa, dice qué derechos deben suspenderse. Entonces ahí habla del derecho, por ejemplo, a la libertad de tránsito, ¿no? Ahí puede suspenderse a la libertad de inviolabilidad de domicilio. Cuando está de emergencia, no es necesario pedir autorización al juez para entrar a una casa, ¿no? De repente un terrorista, una persona cometió un hecho y se mete a una casa, ¿no? O a su casa. Entonces ahí la policía está autorizado a ingresar, romper la puerta y detener a la persona. Entonces, cuando hay régimen de excepción, ahí dice en forma expresa qué derechos son restringidos. Y los demás derechos no se suspenden, están en vigencia. ¿Ya? Dice, cuando se interpone en relación con derechos suspendidos, es lo que estamos hablando, el órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo. Entonces, la suspensión de ese derecho constitucional debe ser razonable, proporcional, ¿no? Como le digo, ¿no? Digamos, la inviolabilidad de domicilio, ¿verdad? Pero no puedo decir, pues yo que, por ejemplo, ¿no? Lo incendie una casa, ¿no? O aprovechando que tenemos libertad de acceso a una vivienda. O, digamos, la privación de la libertad de una persona, ¿no? De repente que ha cometido algo en estado de emergencia y lo detengo más de 24 horas, ¿no? De repente lo estoy deteniendo 10 días, 12 días. Entonces ahí no está suspendido que yo le presente un habeas corpus, ¿no? Por una detención arbitraria, ilegal, ¿no? O de repente cuando uno no tiene DNI, no puede detenerlo 24 horas. Tiene que ser razonable. Solamente el código establece, ya saben ustedes, durante 4 horas se puede retener, no detener. Una cosa es retener y otra cosa es detener. Retener hasta que se haga el control de identidad, no para ver si esa persona que tiene DNI, si está o no con requisitorio, ¿no? De algún juzgado, ¿no? De cualquier otro delito. Dice, si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos, ¿cierto? Entonces acá dice, no suspendidos, el órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo, atendiendo a los siguientes criterios. Dice, si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos,
Es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque el decreto supremo debe decir de forma expresa qué derechos se van a restringir, digamos, en un estado de emergencia o en un estado de sitio, ¿no? Los que no están ahí no pueden suspenderse. Continúa. Por ejemplo, un proceso de amparo, un proceso de habeas data. Si no está restringido en ese decreto supremo, no está restringido, se puede plantear normal y puede tener vigencia. Los jueces van a atender, en otras palabras. Si tratándose de derechos suspendidos, dicen las razones que sustentan el acto restrictivo, de hecho no tiene relación directa con las causas o motivos que se justificaron en la declaración del régimen de excepción. ¿Ya? Entonces es otro criterio. Si tratándose de derechos suspendidos, ¿ya? Pues hemos dicho que no, libertad de domicilio, libertad de, digamos, de tránsito, yo qué sé. Las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho, las razones, no tienen relación directa con las causas o motivos que justificaron la declaración del régimen de excepción. O sea, ¿no? Que nosotros tenemos una restricción de un derecho, ¿cierto? Ya hemos dicho que debe ser razonable y proporcional, ¿cierto? Entonces, estos derechos que tienen sustentados necesariamente, si no son suspendidos, tienen, va a conocer, se va a hacer respetar en la vía constitucional respectiva. Por una consulta. Sí, a ver, te lo escuchamos. Doctor, estado de sitio, no sé si usted ha escuchado, porque mi persona viajaba a la ciudad de Lima y cuando ha emitido estado de sitio la ciudad de Lima, el alcalde, ¿puede emitir el alcalde o bajo un decreto supremo puede ser, doctor? No, necesariamente es el decreto supremo, ¿ya? Pero claro, puede ser a petición, por ejemplo, del alcalde, del mismo pueblo, ¿no? Como el caso. Pero hoy de estado de sitio no se ha dictado, ¿no? Sino en Lima ha habido estado de emergencia. No, ha ¿Recuerdan habido estado de sitio, doctor. cuándo ha sido eso? A fines de enero hasta la quincena de febrero, mi persona estaba en Lima y entonces ha declarado estado de sitio y no permanecemos en la plaza, doctor. Ya, porque fíjense, yo tengo conocimientos que ha habido estado de emergencia en Lima, en Puno, en Andahuaylas, después donde más era donde había la huelga, estaba, se estaba, digamos, proliferando más en Ayacucho. Porque fíjese, estado de sitio, mayormente, si revisamos la Constitución, es mayormente cuando hay guerra, declaración de guerra, o estado de conmoción grave, ¿no? Entonces ahí es distinto, ¿no? Entonces, lo que yo recuerdo es estado de emergencia, no recuerdo bien estado de sitio, ¿ah? Porque estado de sitio sea cuando, mayormente estado de sitio se pone cuando estamos en peligro, digamos, de guerra, de invasión, por ejemplo, digamos, de un país, ¿no? Hacia nuestro país. Pues en algo ya extremos. Pero lo que yo tengo conocimiento es que había estado de emergencia, ¿no? Que se dictó en Lima, en Puno se prolongó, ¿se acuerdan? Se declaró estado de emergencia, se Sí, prolongó doctor. un tiempo más y otro tiempo, estaba prolongándose justamente por la coyuntura política, ¿no? Que seguían quemando comisarías, este, digamos, diferentes instituciones del Ministerio Público y otros, ¿no? ¿Mm? Entonces, entonces dice, no, si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta manifiestamente innecesario y justificado, atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación de derecho. Evaluación sumariamente por el juez. Entonces, como hemos dicho, ¿no? El juez tiene que ver la razonabilidad y proporcionalidad de la medida que está, digamos, restringiendo, digamos, la policía, ¿no? Entonces tiene que regular. ¿Por qué? Porque hay derechos que no están suspendidos, a excepción de lo que de forma expresa establece en el decreto supremo. La suspensión de los derechos constitucionales tendrán vigencia y alcance únicamente en los ámbitos geográficos especificados en el decreto, que declara, ¿no? Ahí dice bien claro, ¿no? Estado de emergencia, Lima, Puno, Moquegua, Ayacucho, Andahuaylas. Entonces, en forma expresa debe decir qué lugares, ¿no?
pues dice el ámbito geográfico, ¿no? Y también por qué tiempo, ¿no? ¿Por qué tiempo establece? Después me acabamos de ver las notificaciones. Dice, todas las relaciones se notifican a la casilla electrónica. A ver, ¿quién me dice que es una casilla electrónica? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué es una casilla electrónica? Sí, doctor, es aquel sistema que tiene cada abogado, mediante el cual recibe notificaciones o cédulas de notificación electrónica. ¿Ya? ¿Su apellido? Jorge Guaracha Wilmer Lizardo. ¿El apellido? Jorge es apellido, doctor. A Jorge su apellido. Sí, Jorge Guaracha Wilmer Lizardo. Guaracha, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, ya saben, la casilla electrónica, mañana que ustedes van a ser abogados, ¿no? Van a tener que sacar, necesariamente hacer sus trámites cuando son colegiados, y hacer sus trámites de su casilla electrónica y su, ¿cómo se llama esto? Casilla postal, postal. No, pero mayormente eso no se utiliza, ¿no? Mayormente utilizamos la casilla electrónica. Entonces son números que les van a otorgar, ¿no? Para identificarse, ¿no? Entonces justamente lo que dice su compañero es para fines de notificación de las resoluciones judiciales a la casilla electrónica. Pues como estamos entrando al mundo de la tecnología, la digitalización, pues todos debemos tener una casilla electrónica. Pero ¿qué pasa, no? Que también están notificando a los correos. A veces buscan su correo de cada persona a través del internet y le notifican. Como me pasó eso, ¿no? Mayormente me notificaba a mí en mi casilla electrónica, ¿no? O en forma con cédulas en mi oficina. Pero no me había fijado yo mi correo, ¿no? Porque mi correo después de internet está con Hotmail, pero yo mi correo lo tengo con Gmail. Y no sé por casualidad veo y hay una notificación judicial. Justo era el último día para vencerse para hacer una elevación de actos. Entonces, como vamos a ver más adelante, cuando hagamos demanda, ahora exigen que ponga su casilla electrónica, su domicilio procesal, ¿no? Su correo personal y su número de celular. Eso es para fines de notificación, ¿no? Para fines de recordar como una audiencia programan a tal fecha y a veces nosotros, como no tenemos uno, tenemos varios procesos civiles, penal. Entonces, si no llevamos bien nuestras cuentas o no tenemos nuestra agenda bien estructurada, se nos puede ir. ¿Cuántas veces yo me estaba viendo a Juliaca? Estamos por allá nada más y me llama la asistente. Doctor, estamos esperando, tiene que enlazar, estamos en un proceso de la audiencia de tal. O sea, disculpe, y justo ahí ya no entraba casi tuve que regresar y conectarme con mi celular. ¿Cierto? Por ese motivo ahora exigen este tipo de datos en la demanda. Dice, si por alguna circunstancia razonable al demandante no le es posible fijar la casilla electrónica, podrá optar por otros medios telemáticos. O si prefiere, se le notificará a su dirección domiciliaria. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está actuando el Poder Judicial hoy día? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Hay una demanda, entonces en la demanda se pone, ¿no? Dirección domiciliaria del demandado, ¿no? También ponemos nuestro domicilio procesal del abogado, casi electrónica y todos los demás datos, ¿no? Entonces, están optando siempre, ¿no? Notifican al domicilio procesal, ¿no? Y también, ¿no? Notifican al domicilio real del demandado o denunciado. Es para que tengan conocimiento, ¿no? El hecho. Dice, el plazo se inicia a partir de los 2 días posteriores a la notificación en la casilla electrónica, o medio telemático, o por el que se optó, o hasta el día siguiente de su notificación en la dirección domiciliaria. Acá viene la diferencia, ¿no? Si notifican a su domicilio procesal, por ejemplo, llega hoy día, entonces se computa desde el día siguiente. Si nos dan 3 días, computamos el día siguiente, ¿ya? Pero si nos notifican por casilla electrónica, se incrementa más un día.
Entonces ya no sería un día, sino 2 días. Entonces, si es por casilla electrónica, entonces, si hoy día me notifican, pues mañana no, sería el último día, ¿no? Entonces, si es por casilla, más un día. Si después de 2 días, empiezo a contar el término, el plazo que me dan, digamos, para absolver una demanda o alguna, alguna situación jurídica que se presente dentro de la secuela del proceso. Entonces, eso también hay que tener en cuenta en cuanto a la notificación. Ya, ahora vamos a hablar de la tramitación de los procesos constitucionales de amparo, habeas data y cumplimiento. Estamos hablando de forma general de estas garantías constitucionales. Como vuelvo a repetir después, ya vamos a hablar de cada uno en forma expresa, ¿no? De cada uno, y luego hacemos prácticas, ¿no? ¿Ya? Dice, en los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, interpuesta la demanda por el agraviado, el juez señala fecha y hora para la audiencia única, que tendrá lugar en un plazo máximo de 30 días hábiles. ¿Qué es una audiencia única? A ver, ¿alguien nos puede decir? Pues ya no estoy en materias civiles. Es una audiencia única. ¿Alguien? Doctor, buenas noches. Sí, bueno, sí. ¿Su apellido? Audiencia única, bueno, lo que yo entiendo, doctor, sería de que, como dice usted, ¿no? En un proceso civil, una vez, digamos, interpuesta la demanda, entonces el juez cita, ¿no? Por única vez, ¿no? Digamos, fija tal fecha, entonces solamente en ese día nomás, ¿no? Se puede, digamos, o recabar, digamos, pruebas y en ese día mismo también, pero ¿no? El juez hará un dictamen, ya no habría, ¿no? Ampliaciones, sino que en un día nomás, todo el proceso se llevaría, ¿no? Eso ¿Ya? entiendo. ¿Su apellido es? Choquecota, Coronel Edgar. Chocota, ¿no? ¿Ya? Efectivamente, lo he dicho con sus palabras, eso es lo correcto, ¿no es cierto? Entonces significa, hoy ya saben ustedes, en materia civil, antes cómo era, ¿no? Antes, por ejemplo, en materia civil, digamos, se presentaba la demanda y había una audiencia de conciliación, ¿ya? Y a veces se conciliaba, ahí quedaba. Si no se conciliaba, fijaban otra fecha para la audiencia, ¿no? Para la actuación de pruebas, ¿no? Para y los demás aspectos de la demanda. Hoy día, en materia civil, es una sola audiencia. Entonces, ahora, como está, ahora poco a poco, también se está oralizando en materia civil, ¿no? O sea, la escrituralidad va quedando en segundo plano. Entonces, audiencia única es porque en esa fecha yo voy a ir en lo civil, ¿ah? Voy a ir igual en constitucional, voy a ir con mi teoría de caso, ¿ya? Entonces vamos a empezar en la audiencia, a decir, a ver, ¿cuál es su pretensión? ¿Cuál es su teoría de caso? Pues yo voy a decir, pues no, solicito, por ejemplo, amparo, ¿no? Solicito mi reposición a mi centro laboral por haber sido despedido incausadamente, ¿no? De la empresa tal, tal. Por lo tanto, solicito que se me reponga el mismo cargo, la misma remuneración, el mismo puesto, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces, eso es mi teoría de caso, la pretensión principal. Entonces, en la misma audiencia, ¿no? También la otra parte va a absolver, ¿no? También en forma oral va a absolver la demanda, ¿ya? Después se va a haber puntos controvertidos. Los puntos controvertidos también se va a dar en el mismo momento, ¿no? Ahora, en materia constitucional, las pruebas no se actúan, ¿no? Solamente se admiten para ser valoradas por el juez en la sentencia, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué va a decir? A ver, sus alegatos, señores, alegatos finales. Pues en la misma audiencia vamos a hacer nuestro alegato. Todo lo que ha sucedido en la audiencia, vamos a hacer mención, ¿no? En la etapa de la audiencia única ha estado acreditado
que efectivamente la empresa tal, ¿no?, ha violado mi derecho al trabajo por esto, en base a tales pruebas que se ha admitido, tal, 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 tal. Por consiguiente, se cree fundada en su oportunidad. Es mi alegato. Y la otra parte dirá lo contrario, ¿no? Que no se ha acreditado, que el despido era justo, legal y por lo tanto debía ser despedido legalmente. Entonces, hacemos nuestros alegatos y luego, a veces, cuando son procesos sumarios, a veces no tan complejos, a veces inmediatamente el juez también dicta su sentencia en mismo audiencia, ¿no? ¿No? Hay jueces que dictan, pero por lo general los jueces suspenden a otra fecha la lectura de la sentencia. Entonces, en otras palabras, en un proceso único se ha llevado a cabo todas las etapas: conciliación, puntos controvertidos, admisión probatorios, alegatos, todo se ha hecho en una sola audiencia. Por eso decimos audiencia única, ¿ya? Que debe señalarse dentro de los 30 días, entonces, ¿no? Hábiles, máximos. Entonces ahí va a contestar, ¿no? Ahí todo se va a realizar dentro de esa audiencia. Dice: en el escrito de contestación de la demanda, el emplazado acompaña sus medios probatorios y contradice los presentados por el demandante. Asimismo, deduce excepción que considere oportunas. Entonces, las pruebas se van a admitir de ambas partes, pero en ese momento no se va a actuar, en la audiencia no se va a actuar las pruebas, ¿ya? En materia constitucional, sobre todo, no se va a actuar, sino el juez va a admitir de ambos, ya en la sentencia se va a pronunciar de las pruebas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es una excepción? ¿No? Si es una excepción, entonces, en la misma audiencia yo voy a plantear en forma oral la excepción. Por ejemplo, puede ser una excepción, digamos, de prescripción, por decir, ¿no? Planteo las razones, el motivo y elementos de prueba, ya prescrito. Entonces el juez va a poder trasladar a otra parte y va también a absolver, ¿no? En forma oponiéndose o no a la prescripción. Entonces de ahí el juez resuelve, ¿no? Resuelve la excepción, ¿no? Entonces, si hay tiempo, también a veces sucede la sentencia. Hay muchos casos, pero la mayoría de jueces van a ver que va a suspender y para otra fecha fija la lectura de sentencia. Entonces, esa es la novedad, ¿no? Ahora que está modificándose en Código Civil. Código Civil, en laboral, también es tipo penal, ¿ah? Laboral. Ahí vamos con nuestra teoría de caso, igual, pues ahí se une. Pues la tendencia es que con el tiempo todos los procesos se van a oralizar. O sea, la escrituralidad va a pasar, ¿no?, a segundo, ¿no? Va a pasar a ser tradicional, ¿no? Todo va a ser oral. Por eso que en derecho todos deben exponer, en todos los cursos. Es la mejor práctica para poder hablar en público y hablar consistentemente. Ya hemos dicho cuándo es consistentemente, ¿no es cierto? O no se ha quedado. A ver, ¿quién me puede decir, a ver, cuándo es nuestra participación consistente? ¿Cuándo hemos dicho? Y el juez nos va a tomar en cuenta, va a tomar interés el juez cuando hablamos consistentemente. ¿Cómo era? Cuando ustedes tienen una participación consistente, digamos, en una audiencia. O alegato. ¿Nadie de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Ya le he dicho, no duden, se pueden equivocar, no hay ningún problema. Mejor es que nos equivoquemos ante nuestros compañeros, que son 50, 60, 70 personas. Peor es que nos equivoquemos ya frente, digamos, a nuestros patrocinados, que nos están pagando nuestros honorarios, que nos equivoquemos frente a los magistrados, frente a nuestros colegas de la parte contraria. Ahí es un poco más doloroso, digamos, el error. Pero nosotros aquí estamos, ¿no? En el caso de ustedes estamos hablando, comentando, tienen derecho a equivocarse, a tener su percepción, es normal. Pues hemos dicho inicialmente, ¿quién no se equivoca? Solamente Dios y los imbéciles. Todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Entonces, pero de todas maneras hay que dar una visión. Como estudiante de derecho, no pueden callarse. Decía el derecho, es un pecado de la boca que se cae. En una audiencia, ¿no? Se calla, va a decir ya, se cayó,
¿no? Con el silencio, ¿cómo se interpreta el silencio de un abogado? Que está aceptando, ¿no? Los cargos. Si se calla, el que calla, otorga, en otras palabras. Pues, ¿no? Pero la hora nos ganó. Tengo que cambiar de curso. Bien, con esta contingencia nos vamos a despedir hasta la próxima clase. El tiempo se me pasó. Ya, buenas noches con todos.